Lo que me interesa es el razonamiento y la comprensión. ¿Está? Bueno, de este apunte de axonometría y de corte, seguro que va a entrar teoría, seguro. Así que estos apuntes que nunca nadie los lee y cuando hacemos las preguntas nunca nadie las contesta, ¿está bien? Y de ahí vienen los pelotazos, les recomiendo que lo entiendan a ambos apuntes porque de teoría de esto va a entrar algo clavado. ¿Está bien? Seguro 100%. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es esto de axonometría? Esto de axonometría es lo que ustedes estuvieron haciendo acá en el trabajo práctico 4. ¿Está bien? A ver, hago un trabajo práctico en especial de Luciano acá. Esto que ustedes hicieron acá es un dibujo axonométrico en los 3 ejercicios. ¿Está bien? Del lado de la izquierda tengo las vistas del cuerpo, este tipo de proyecciones que se llaman vistas, y de este lado tengo un tipo de representación que se llama axonometría. Esto se llama axonometría y lo de acá a la izquierda son las vistas del cuerpo. Hacemos una representación axonométrica del cuerpo, esto que está acá a la derecha. Haceme las vistas del cuerpo, esto que está acá a la izquierda. ¿Está bien? Bueno, lo que vamos a ver ahora es la teoría de esto que está acá. ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? ¿Cómo se hace? Que lo hicimos nosotros con AutoCAD y lo hicimos llevando medidas, es decir, esta medida que estaba acá, tal cual la pusimos acá, esta medida que estaba acá, tal cual la pusimos ahí, y la altura del cuerpo, tal cual como está acá en la vista en verdadera magnitud, la pusimos acá en verdadera magnitud. ¿Por qué así? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué se hace así con esas medidas o no se hacen con esas medidas? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, cierro un poquito esto, vamos al apunte de proyección axonométrica. Bueno, hay 2 tipos de proyección axonométrica que vamos a ver. Una que se llama la proyección axonométrica ortogonal y la otra la que se llama proyección axonométrica oblicua. Vamos a empezar por la proyección axonométrica ortogonal. ¿Cómo hago yo para obtener ese tipo de proyección axonométrica que es lo que ustedes estuvieron dibujando en el trabajo práctico anterior? El cuerpito donde se ve tipo 3D, le dicen los pibes, que se ven las 3 dimensiones del cuerpo. ¿Cómo hago para obtener un tipo de representación de esas? Bueno, el concepto que tengo que tener es que el cuerpo, cuando yo lo ubico en el espacio, para que quede representado como se ve acá, ¿sí? Que se ven las 3 direcciones del cuerpo, tengo que hacerlo de manera tal que las 3 direcciones principales del cuerpo, estas 3, donde están puestos los ejes X, Y y Z, las 3 direcciones esas estén oblicuas al plano de proyección. ¿Está bien? No poner el cuerpo para hacer las vistas. ¿Cómo yo ubicaba el cuerpo en el espacio para hacer las vistas? Y lo ubicaba de manera tal de que alguna de estas 3 direcciones esté paralela o perpendicular al plano pi. Entonces siempre cuando obtenía una vista, había una dimensión que yo no la veía. O la altura, por ejemplo, cuando hacía la vista superior, ¿está bien? O alguna de estas 2 dimensiones, la del X o el Y, cuando hacía una vista frontal. ¿Está bien? No la veía, se veía como un punto. En cambio, ubicado el cuerpo así en el espacio, con esas 3 direcciones oblicuas al plano pi, yo puedo obtener una representación donde al cuerpo se lo ve y se lo comprende con una sola proyección. ¿Está bien? Bueno, entonces, conclusión, el cuerpo hay que ubicarlo en el espacio con sus direcciones principales oblicuas al plano de proyección pi.
Este tipo de proyección axonométrica no es la oblicua, yo estoy diciendo, estoy poniendo la palabra oblicua. La proyección que yo estoy haciendo acá es ortogonal. ¿Por qué ortogonal? Porque la dirección del rayo de proyección, por ejemplo, para proyectar el punto O, lo hago con rayos, ¿sí? Con direcciones de rayo de proyección perpendiculares al plano pi, a 90 grados. Por eso se llama proyección axonométrica ortogonal, porque los rayos de proyección son ortogonales al plano pi. ¿Está bien? Pero, bueno, a pesar de que la dirección del rayo es perpendicular al plano pi, la dirección de los tres ejes que contienen al cuerpo tienen que estar oblicuas al plano pi para que yo pueda ver las tres dimensiones principales del cuerpo y con una sola mirada yo pueda comprender el cuerpo, cosa que con las vistas se me complica mucho, ¿está bien? Porque yo miro las vistas y no comprendo el cuerpo de forma inmediata. En cambio, viendo este tipo de representación axonométrica, yo miro esa proyección y enseguida comprendo cómo es el cuerpo. Muchos dicen, ¿y por qué no hacemos siempre así en vez de hacer las vistas, que me cuesta tanto hacer la lectura de vistas? Y bueno, lo que pasa es que hacer este tipo de representación, primero que es mucho más difícil que hacer las vistas, y segundo, es mucho más difícil de acotar que acotar las vistas. ¿Está bien? Por eso siempre se opta por hacer una representación del tipo de vistas del cuerpo. ¿Estamos? Bueno, vamos a desandar un poquitito cómo es el tema este de la axonometría. A ver qué es lo que pasa acá. Vamos a bajar un poquitito y vamos a ver lo siguiente. A ver, miremos cualquier segmento del cuerpo o arista del cuerpo que esté acá ubicada en el espacio perteneciente al eje X. ¿Está bien? Recordemos que el eje X está oblicuo al plano pi. No está paralelo al plano pi, está oblicuo, igual que el eje Y, igual que el eje Z. ¿Qué va a pasar con un segmento del cuerpo que siga esta dirección del eje X? ¿Se va a proyectar acá con la misma medida o más chiquitito? ¿O como un punto? No, se va a proyectar con la misma medida no porque está oblicuo. Para que se proyecte con la verdadera magnitud acá en el plano pi, este segmento PQ debería estar paralelo al plano pi, para que se proyecte en verdadera magnitud. Si está oblicuo al plano pi, acá en el plano pi se proyecta más chiquitito. ¿Está bien? La cuestión acá es saber cuánto más chiquitito se va a proyectar. Y bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta para sacar la medida con el cual se proyecta acá en el plano pi? Y tengo que hacer matemática. Tendría que hacer esta medida de segmento PQ en el espacio por el coseno del ángulo alfa, ángulo que forma PQ con el plano pi. Eso me va a dar la medida con el cual se proyecta en el plano pi. Es decir, se proyecta más chiquitito. ¿Está bien? Recordemos que nosotros, cuando hicimos el trabajo práctico que tienen que entregar hoy, las medidas del cuerpo que yo tomaba en verdadera magnitud en las vistas, lo llevaba acá a la proyección axonométrica, ese dibujito que hicieron ustedes, esa proyección axonométrica, la llevamos con la misma medida. Estamos cometiendo un error ahí, estamos haciendo un tongo ahí raro, porque todas las medidas del cuerpo que sigan el eje X, Y y Z, acá no se proyectan en verdadera magnitud. Se proyectan todas con una medida más chiquita. ¿Está bien? Y sin embargo nosotros, en el trabajo práctico que tienen que entregar hoy, lo estamos dibujando con la misma medida. Ya vamos a ver ahora, más adelante, por qué estamos haciendo eso. ¿Sí? Bueno, entonces hay que entender que se proyecta cualquier medida que siga el eje X y Z, se proyectan acá, en el plano pi, con una medida menor. ¿Está bien? Bueno, ese coseno del ángulo alfa, por el cual yo tengo que afectar esta medida que tengo acá en el espacio para saber con cuánto se proyecta, ¿está bien? A ese coseno lo vamos a llamar C sub X,
coeficiente de reducción para el eje X. ¿Está bien? En vez de llamarlo coseno de alfa, lo vamos a llamar C sub X. ¿Está bien? Una cosa que me pasé por alto, pero ya lo deben saber por matemática, estos tres ejes, X, Y, Z, se llaman los ejes coordenados, ¿está bien? Son los tres ejes perpendiculares en el espacio. Y acá en el plano pi, cuando se proyectan esos tres ejes, se llaman ejes axonométricos. Le ponemos un palito al eje arriba para indicar de que estos son los ejes X, Y, Z perpendiculares en el espacio que se han proyectado así. ¿Está bien? Así como ustedes lo estuvieron viendo en la parte derecha del trabajo práctico que tienen que entregar hoy, así están dibujados los ejes, ¿no es cierto? Y ustedes dibujan el cuerpito acá. ¿Está bien? Sobre la proyección. Bueno, se llaman ejes axonométricos. Bueno, así como le llamamos coeficiente de reducción para el eje X al coseno de alfa, el eje Y también va a formar un ángulo beta, está bien que lo dibujo acá, después en el cuadernillo está dibujado, un ángulo beta con el plano de proyección pi, así que cualquier medida que haya acá sobre el eje Y, ¿está bien? Cuando se proyecte acá en el plano pi sobre el eje Y, se va a proyectar también más chiquitito, ¿está bien? ¿Cuánto más chiquitito? Y va a depender del coseno de beta, o mejor dicho, del coeficiente de reducción para el eje Y. Bueno, y también el eje Z, si yo me trazase una línea así paralela al plano pi, el eje Z formará un ángulo gamma, ¿está bien? Con el plano pi, así que cualquier medida que haya una altura que tenga un cuerpo acá siguiendo la dirección del eje Z, cuando se proyecte acá en el plano pi, se va a proyectar con una medida más chiquita que esa, no igual. ¿Está bien? Porque no está paralelo al plano pi. ¿Con cuánto más chiquitito? Y bueno, dependerá del coseno del ángulo gamma este. ¿Está bien? O del coeficiente de reducción para el eje Z. ¿Está bien? Bueno, ¿se comprende esto hasta ahora? Borro un poco todo este garabato. ¿Está bien? Bueno, Profe, sí, te escucho. Pregunten, los ejes, interrumpan todo lo que ustedes quieran, ¿eh? sí, no, los ejes axonométricos siempre están así como a 120 grados. No siempre, ahora vamos a dilucidar Siempre. eso también. Nosotros lo dibujamos siempre a 120 grados, es decir, en el trabajo práctico pusimos el eje Z así para arriba, te lo dibujo acá al costado, ¿eh? El eje X lo dibujamos acá para el costado así, a 120 grados, es decir, acá hay 120 grados, y el otro eje, el Y, también a 120 grados acá, es decir, 120 grados acá, ¿no es cierto? Yo acá te lo estoy mostrando bien de frente, como si fuera el plano pi acá, es el dibujito que estaban haciendo ustedes en la parte derecha del trabajo práctico, y acá lo tienen medio dibujado, medio torcido, ¿está bien? Para que se vea todo como en 3D. Bueno, y acá también hay 120 grados, que acá hay 120 grados, ¿sí? Pero no siempre es así. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, a ver, corro un poquito los cartelitos, acá yo lo tengo abierto, los participantes y el chat, por las dudas. Bueno, acá me habla del coeficiente de reducción para el eje Y, para lo que recién acabo de comentar, para el eje Z, eso ya se los comenté. Bueno, vamos a ver unas propiedades que son importantes para la matemática de esto. Vamos a ver esto que es el punto número 2, no le voy a dar bolilla, pero sí al punto número 1. Hay una propiedad matemática que me dice lo siguiente, que los 3 cosenos al cuadrado sumados siempre es igual a 2. ¿Está bien? Independientemente de cómo estén los 3 ejes coordenados en el espacio, que no me importa cómo están, esos 3 ejes van a formar cada uno de ellos un ángulo con el plano pi de proyección. Bueno,
los 3 sumados al cuadrado siempre es igual a 2. Siempre. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿puede repetir? Porque se me fue el internet 3 minutos y no escuché, Ah, que pero estamos... un toquecito nomás. Sí, sí, no hay ningún problema. Estamos viendo las propiedades de los coeficientes de reducción, es decir, las propiedades de los cosenos de alfa, de beta y de gamma. ¿Está bien? Que son los 3 ángulos, ¿sí?, que forman los ejes con el plano pi. Y hay una propiedad matemática que nos vamos a demostrar que me dice que los 3 al cuadrado sumados siempre son igual a 2. No importa si los 3 ejes forman el mismo ángulo con el plano pi, si son distintos, no me importa. Como estén los 3 ejes en el espacio, no calienta. La cuestión que esos 3 ejes, cada uno de ellos forma un ángulo con el plano pi, la suma al cuadrado de ellos siempre es igual a 2. ¿Está bien? Me estoy refiriendo a qué ángulos. Lo vuelvo a dibujar acá para que quede claro, porque esto me parece que hay una pregunta en el examen. Me estoy refiriendo a este ángulo alfa, me estoy refiriendo, pongo acá una rayita así paralelo al plano pi, a este ángulo beta, y me estoy refiriendo me trazo una línea así paralelo al plano pi, a este ángulo gamma. Es decir, el coseno de alfa al cuadrado, más el coseno de beta al cuadrado, más el coseno de gamma al cuadrado, siempre es igual a 2. ¿Está bien? Cuando pregunto sobre eso, les muestro un error típico de todos los exámenes durante 25 o 30 años. Los chicos contestan pensando en estos 3 ángulos. Y no tiene nada que ver eso. Esos son los ángulos que forman los ejes proyectados. Yo le estoy hablando de los ángulos que forman los ejes coordenados en el espacio con el amigo plano de proyección pi. ¿Está bien? A esos ángulos, alfa, beta y gamma, se refiere esa propiedad matemática que me dice que los 3 sumados elevado al cuadrado me dan 2. Siempre es igual a 2. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Bueno, borro un poco eso. Propiedad que vamos a usar ahora. O sea que esos cosenos son los que es la medida que va a tener en el plano, sería. Esos cosenos me sirven a mí para saber, por ejemplo, un cuerpito que yo tengo acá, ¿sí? Un cuerpito que yo tenga acá, sí. Ponele un cubito, ¿está bien? Ponele que hay un cubito acá en el espacio de 4 por 4, ¿sí? Te lo dibujo acá así y así. Ese cubito de 4 de lado, me faltaría dibujar acá las líneas de trazo, ¿no? ¿Está bien? Yo necesito saber con qué medida se proyecta ese cubito de 4 por 4 de lado. Todo de 4 de lado. Y bueno, ustedes en el trabajo práctico que hicimos, dibujamos el cubito y lo hicimos de 4 así, 4 y 4 de altura. Así dibujaron el cubito ustedes en el trabajo práctico, o el cuerpito que tenían. Es decir, las medidas que llevaron acá al dibujo, a la proyección axonométrica, llevaron la medida en verdadera magnitud. ¿Está bien? Cuando ustedes hicieron el dibujito ese. Y sin embargo, estos 4 de lado que vos tenés acá, en el espacio, ni por casualidad se te proyectan acá en verdadera magnitud. No se proyecta en verdadera magnitud, se proyecta con 3,8, con 3,5, con 2,3, no sé. Pero más chico, eso seguro. Y nosotros le dimos bola. Ni bola le dimos. Agarramos, pusimos 4 acá, pusimos 4 acá y le mandamos 4 acá, todo en verdadera magnitud. ¿Estará bien esto que hicimos nosotros acá, en la parte derecha del trabajo práctico anterior? No lo sé. Lo vamos a dilucidar ahora cuando vayamos interpretando un poco el apunte que estamos viendo poco a poco. Vamos a ver si esto está bien o está mal, lo que hicimos. Por el momento está pésimo, porque una medida acá de 4 en el espacio
acá no se proyecta con 4 ni por casualidad. ¿Está bien? Así que por el momento está mal. Borro esto y vamos a ver si la cuadernillo me dice si está mal realmente. Bueno, vamos a la clasificación de las proyecciones axonométricas. Hay una clasificación. Primer clasificación, proyección axonométrica isométrica. ¿Qué significa ese chorizo? Esto, la proyección axonométrica isométrica, es cuando los tres ejes en el espacio forman el mismo ángulo con el plano de proyección pi. ¿Está bien? Cuando es así, que los tres ejes en el espacio forman el mismo ángulo con el plano pi, los tres ejes se proyectan como los aprendimos nosotros a hacer ahora. El z para arriba, el x a 120 grados, el y a 120 grados, y entre el x y y, obviamente, 120 grados. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, es decir que los ángulos acá entre los tres ejes proyectados también son iguales y valen 120 grados. Pero a mí me interesa mucho, mucho hablar de los ángulos que forman los ejes coordenados con el plano pi, que no son 120 grados, es alfa, beta y gamma. ¿Cuánto valdrán alfa, beta y gamma que son iguales? Bueno, valiéndome de esa propiedad matemática que enunciamos pero que no demostramos, en la cual los tres cosenos elevados al cuadrado y sumados me dan siempre 2, yo acá en vez de poner CI, pongo a CX porque CX es igual a CI. ¿Está bien? Los tres cosenos son iguales. Acá en vez de poner CZ, te pongo de nuevo a CX, porque es igual a CZ. Entonces me va a quedar que 3x al cuadrado es igual a 2. Te puedo despejar cuánto vale el coeficiente de reducción para el eje X, que vale 0,816. Es decir, el coseno de alfa, ¿está bien? El coseno de alfa vale 0,816. ¿Está bien? Si yo agarro la calculadora, ¿sí? Agarro la calculadora, la prendo, 0,816, y hago inversa tangente, ¿está bien? ¿Cuánto da? Hagan la cuenta a ver cuánto da. Que no tengo acá la calculadora, no me anda. A ver. Vamos a hacer, a ver si lo puedo hacer, 0,816. Me da 39,21 grados, que vale alfa. ¿Está bien? Si el coseno de alfa. ¿Está bien la cuenta que hice? Sí, profe, me dio igual. A mí me dio igual también. 0,816. Inversa coseno, perdón. Yo dije tangente, no. El coseno vale 0,816. ¿Cuánto vale el ángulo? Inversa coseno, dice. 35 me da, acá está. 35,31. Exacto. Eso es lo que valen los ángulos en el espacio, cuando los tres forman el mismo ángulo con el plano de proyección. Es decir, cuando tengo una proyección axonométrica isométrica. Es decir, esos tres ángulos, acá, ahí valen 0,35 grados y pico. Este, el del eje Y, este y el del eje Z. Los tres valen 35, y chirola. ¿Está bien? Cuando se proyectan acá, se proyectan con 120 grados. Atención a la diferencia entre los tres ángulos, ¿no? Entre la parejita de los tres ángulos. Yo le estoy hablando de los ángulos de los ejes en el espacio. Vuelvo a repetir por enésima vez. No de esto, Esto ya sé que cuando se proyectan van a valer 120 grados. ¿Correcto? Que es lo que estamos haciendo nosotros en el trabajo práctico. Bueno. Otra clasificación, punto número 2, proyección axonométrica dimétrica. ¿Cuál es esa? Y eso es cuando dos de los tres ejes forman ángulos iguales y el tercer eje un ángulo distinto. En el espacio estoy hablando,
no de ángulos proyectados. Otra vez vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, de proyección axonométrica dimétrica hay infinitas. Que dos ejes formen el mismo ángulo y un tercer eje un ángulo distinto, hay infinitas. De las infinitas, en ingeniería, utilizamos una que se llama proyección axonométrica dimétrica normalizada, re largo el nombre, ¿está bien? O proyección axonométrica dimétrica para ingenieros, lo mismo, cualquiera de los dos nombres. ¿Cuál es esa? Bueno, esa es aquella para lo cual, a ver, alfa es igual a beta, alfa es distinto de beta y beta igual a gamma. Es decir, ¿quién forma un ángulo distinto? El eje X. ¿Y cuáles son los dos ejes que forman el mismo ángulo con el plano pi? El eje Z y el eje Y. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál es la relación que guardan esos ángulos para esta proyección axonométrica dimétrica normalizada, que es una de las infinitas proyecciones axonométricas dimétricas? Es una de esas infinitas. Bueno, es aquella para lo cual 2 veces el coeficiente de reducción para el eje X es igual al coeficiente de reducción para el eje Y e igual al coeficiente de reducción para el eje Z. ¿Está bien? Bueno, esto está todo como ya definido y establecido. Cuando esto se cumple, que 2 veces el coseno de alfa es igual al coseno de beta y es igual al coseno de gamma, expresado así con ángulos, los ejes se proyectan de esta manera como se ve acá a la izquierda. El eje Z para arriba, el eje Y, para poder encontrar su proyección tengo que hacer 8 unidades horizontal y una para abajo, y para poder dibujar la proyección del eje X hago 8 para la izquierda y 7 para abajo. Centímetros, milímetros, lo que ustedes quieran. Así se verían los ejes proyectados cuando estos 3 ejes en el espacio cumplen con esta condición. ¿Está bien? Con esta que está acá. Bueno, y acá está todo el cálculo hecho basado en esa ecuación que nos demostramos. ¿Está bien? Con esa ecuación yo pude sacar cuánto vale cada uno de los cosenos. ¿Está bien? Para el eje X vale 0,471, para el eje Y, para el eje Z vale 0,942, es decir, el doble que ese X. ¿Está bien? Esto también lo vamos a usar. Nosotros estuvimos usando hasta ahora, este que está acá. Todos los cuerpitos que dibujamos lo estuvimos haciendo con proyección axonométrica isométrica. ¿Está bien? No dándole pelota a este coeficiente de reducción. ¿Sí? Bueno, tercer clasificación. También acá me dice que, ojo, que podés tener que el que forma un ángulo distinto es el eje Y que el eje X y el eje Z, esos dos ejes en el espacio, forman el mismo ángulo con el plano pi. ¿Está bien? Y los ejes se proyectarían de esta manera. El distinto es el eje y X y Z son los que se proyectan con la misma reducción. ¿Está bien? Bueno, y después tenemos una tercera clasificación que no la vamos a practicar, que se llama proyección axonométrica trimétrica. ¿Está? Que es cuando los 3 ejes forman los 3 un ángulo distinto con el plano de proyección pi. ¿Sí? Bueno, me tengo que acordar, a ver, vamos a dejar de lado la proyección axonométrica dimétrica y vamos a concentrarnos un poquitito en la isométrica. Recordemos cuánto vale el coseno de los ángulos, que es 0,816. ¿Está bien? Eso es lo que valen los cosenos. Bueno, me vuelvo a este dibujito que estaba acá. Imagino entonces un cubito acá. Vamos a suponer que tengo un cubo. Vamos a poner una medida fácil. Vamos a poner que este cubito tiene 10 de lado acá en el espacio. 10 de lado. ¿Sí? Bueno, tiene 10 de lado. Vamos a ponerle acá 10. Bueno, este coseno de alfa
¿Está bien? Este alfa era 35 grados y pico. 35,31. 35, y algo. ¿Está bien? Grados. Estos 10 que están acá, por ejemplo, QP, que está acá en el eje X, cuando se proyecta acá, se proyecta con 10 por el coseno de ese ángulo, que es 0,816. ¿Con cuánto se va a proyectar entonces esos 10 acá? 10 por 0,816 se va a proyectar con 8,16. ¿Está bien? Así que si yo quisiera hacer la proyección axonométrica, isométrica, verdadera, acá en el eje X y Z, yo tengo que poner todo 0,816, 0,816, perdón, 8,16, 8,16, 8,16 para arriba, 8,16 acá, todo en los ejes X y Z tengo que poner, no 10, tengo que poner 8,16. ¿Está? Así como tendría que dibujarlo, no con 10, sino con 8,16. Es decir, los 10 que tengo acá por el coseno de los 35 grados, que es 0,816. Bueno, eso me da 10 por 0,816, me da 8,16. Nosotros hicimos eso cuando hicimos el trabajo práctico el trabajo práctico anterior, no me acuerdo cuál es el número, el trabajo práctico 4. ¿Sí? No hicimos eso. Yo creo que por acá lo debo tener. A ver. Voy a abrir acá el teórico, el trabajo práctico 4. No, este no. Lo voy a abrir en PDF. A ver si lo tengo en PDF. Vamos a buscarlo acá. Vamos acá, UNR. Tengo los dibujitos ahí encima, no importa. A ver, teóricos, el 4. Bueno, acá está el trabajo práctico. Vamos a borrar esto. Nosotros acá, yo no agarré esta medida, la medí, no sé cuánto medía, ¿sí? Y tal cual como estaba ahí la puse acá. No la multipliqué por 0,816 esa medida. Esta que medí acá y la chanté ahí, no es así. Tendría que haberla multiplicado por 0,816 antes de llevarla. Y lo mismo con la altura. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, cuando uno hace la proyección axonométrica isométrica, tiene que respetar esos coeficientes 0,816. Cuando hace la proyección axonométrica isométrica. Es decir, cada uno de los coeficientes que tiene estos tres ejes es 0,816. Esa es la realidad. Ahora, me dice la teoría, qué plomo, cada vez que vos tenés que agarrar una medida del cuerpo que esté siguiendo esos ejes,